Trabajadores y trabajadoras. El 1 de mayo es una jornada de conmemoración de la lucha histórica que asumieron heroicamente los trabajadores del siglo XIX y que conquistaron derechos que hoy en día tenemos y naturalizamos, pero que costaron vidas humanas, como han costado muchas de las conquistas de los trabajadores a lo largo y ancho de este mundo. En 1886 se produjeron en Estados Unidos intensas movilizaciones en pos de lograr la implantación de la jornada máxima de 8 horas. A partir del 1 de mayo se efectuó una huelga general de miles de trabajadores cuyas empresas no habían aceptado la exigencia en diversas ciudades de aquel país. En ese contexto, el 3 de mayo, en una concentración de trabajadores de la fábrica McCormick en Chicago, se produjeron enfrentamientos con la policía y detectives contratados por la empresa, que terminó con varios muertos y heridos entre los manifestantes. Se decretó el estado de sitio y se detuvieron a cientos de sindicalistas, socialistas y anarquistas, a quienes se responsabilizó de los hechos. Fue así que un juicio que finalizó en agosto de 1887 declaró culpables a los ocho detenidos, condenados a ser ahorcados a 7 de ellos. Pero los crímenes de Chicago no fueron olvidados, así como tampoco la consigna que sintetizaba en el reclamo de la época, las 8 horas. El 1 de mayo de 1890 se efectuaron actos simultáneos en distintas ciudades de Europa, Estados Unidos, también Cuba, Argentina y Uruguay. En 1916, el Estado uruguayo aprobó una ley que transformó dicha fecha en Fiesta Nacional del Trabajo y desde 1919 en no laborable. En mayo de 1964, por las primeras convenciones de trabajo y de septiembre, comenzó un proceso que culminó con la consolidación de la Convención Nacional de Trabajadores en el Congreso de Unificación Sindical de octubre de 1966. En abril de 1983, una vasta red social y política, desde decenas de asociaciones de trabajadores, organizaron el primer acto público del 1 de mayo desde 1973. Entre esa situación de incertidumbre por lo que podía pasar, el multitudinario acto fue todo un éxito, así como presenció el nacimiento del plenario intersindical de trabajadores. Las consignas sintetizaban lo ansiado por los vastos sectores de la población: salario, libertad, trabajo y amnistía. Desde entonces, este es nuestro compromiso con la historia. En cada acto del 1 de mayo asumimos las resoluciones del 8º Congreso del PCNT. Sosteníamos que el rasgo principal que caracterizaba el contexto internacional es la múltiple expresión de la crisis económica, política, ambiental, cultural, que se desata con el estallido de la crisis financiera del 2008, reflejo de una crisis estructural de la economía capitalista a nivel mundial. Se desató una etapa de reestructuración de las relaciones del poder a escala mundial, en base a una estrategia del capital transnacional que tiene como centro recomponer sus tasas de ganancia, en base a una política de ajuste que pretende transferir los recursos conquistados por los trabajadoras y trabajadores en el mundo a las ganancias del capital. Se trata de un tránsito histórico, tanto en la distribución del poder como en las bases materiales que estructuran la economía mundial. Este proceso tiene impacto directo en la vida de millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo. La incorporación de la tecnología en los procesos productivos es impulsada en el cuadro de estas contradicciones entre la voluntad del capital de incrementar sus tasas de ganancia y la legítima lucha de la clase trabajadora y las grandes mayorías en el mundo por preservar los derechos y seguir avanzando en nuestras condiciones de vida. Dicha estrategia
se expresa en la reestructuración del gasto militar, del desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas a los derechos de las grandes mayorías y a la reestructuración del poder político ante la constatación de tendencia de una gravitación menor de Estados Unidos como única potencia hegemónica mundial luego de la caída del campo socialista. La globalización neoliberal como estrategia de la organización de la economía mundial tuvo como principales componentes materiales para su expansión una enorme aceleración de la capacidad productiva, una revolución en el transporte y las comunicaciones y una expansión cultural de los Estados Unidos. Este proceso entró en crisis producto de la fragmentación social que implicó el crecimiento asimétrico, la relocalización industrial que se produjo con las nuevas formas de organización de la producción en el mundo globalizado, generando descontento en amplias masas de las sociedades occidentales. Estos cambios materiales implicaron pérdida de fuentes de empleo, precarización laboral y un corrimiento de los centros de gravitación geopolíticos a nivel mundial. La crisis sin precedentes de la Unión Europea y la emergencia de Trump son síntomas de la descomposición de las formas que caracterizaron el funcionamiento político de Occidente en las últimas décadas. El papel que desempeña en la economía mundial China al frente de un proceso de reestructurización de la infraestructura mundial de comercio y la producción, y con un peso más gravitante en el desarrollo de la investigación y de la producción tecnológica, da cuenta de una transición global sin precedente desde el comienzo del siglo XX. Es parte de este fenómeno también el papel determinante que adquiere en el plano militar Rusia, que luego de su participación en el conflicto sirio adquiere nuevamente un papel protagónico en la política internacional. En este contexto, la transición histórica a escala planetaria es que debemos ubicar los procesos políticos que transcurren en América Latina. Luego de una década larga que caracterizó los comienzos del siglo XXI en el continente, la contraofensiva conservadora que tiene como principales exponentes la llegada de Macri a la presidencia de Argentina y la llegada de Bolsonaro a la de Brasil, y un conflicto promovido por el imperialismo en Venezuela, que tiene como marco principal el intento de Estados Unidos de recomponer en este contexto de disputa por la hegemonía a escala planetaria su influencia amenaza durante la emergencia de los gobiernos progresistas en su amplísima diversidad, pero que concretaron una arquitectura de integración regional en el plano político, UNASUR, CELAC y ensayos como el ALBA y el redimensionamiento del Mercosur, que por primera vez en años puso en su segundo plano la estructura del panamericanismo, fundamentalmente sostenida por la OEA. El impulso progresista en América Latina estuvo marcado por un crecimiento importante de los precios de las materias primas a nivel comercial internacional, lo cual permitió un crecimiento económico sostenido en la región. Quizás el elemento con mayor claridad cabe como la valoración crítica del mismo, y es los pocos y dispares avances de los países de la región en materia de diversificación de la estructura productiva, situación que ha impedido, aún en ese contexto, romper los lazos de dependencia. El surgimiento de las derechas, que tiene como causa distinto, pero puede describirse como un fenómeno regional, ha implicado un viraje en el rumbo político de la región. La baja internacional del precio de las materias primas inició un proceso de descontento en algunos sectores que mejoraron su capacidad de consumo durante la etapa progresista, pero vieron golpeadas con este cambio internacional la concreción de sus nuevas aspiraciones. El golpe de Estado en Brasil, que puso a Temer en la presidencia, implicado en varios casos de corrupción, estuvo marcada por el desmantelamiento en toda la red social construido durante los gobiernos progresistas, congelamiento de las políticas sociales, recorte en el presupuesto educativo, una reforma laboral que implicó un retroceso enorme en materia de derechos para los trabajadores y las trabajadoras en el Brasil,
y un aumento de la represión y la militarización de la sociedad. Estos pasos fueron generando las condiciones para la aparición de Bolsonaro, que llega a la presidencia en unas elecciones en las cuales el principal favorito fue injustamente encarcelado un mes antes de las elecciones. La prisión de Lula, resuelta por el juez Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, fue el cierre de un proceso que llevó a la presidencia a la extrema derecha con un discurso de exacerbación del odio y reivindicación del terrorismo de Estado en la última dictadura.